Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 17 de abril les doy la bienvenida al episodio número 308 en el que vamos a hablar del Mundial, porque te guste o no el fútbol, el Mundial no deja de ser el evento más importante que tenemos para este año y detrás de un evento de tal magnitud obviamente hay negocios millonarios y donde hay negocios millonarios hay oportunidades e impacto en los mercados. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que al igual que vos se están iniciando en este mundo, una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información ya sabés, clubdelinversor.uy. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Primero que nada, ¿por qué hablar del Mundial como un evento de inversión? La realidad es que el Mundial no es solo fútbol, es el evento comercial más grande del planeta, más que los Juegos Olímpicos, más que el Super Bowl. Cada 4 años mueve una cantidad de dinero que equivale al Producto Bruto Interno de varios países pequeños juntos. Por ejemplo, el Mundial 2026 se estima que va a generar casi 100.000 millones de dólares en justamente impacto económico global. Para comparar, el Producto Bruto Interno de Uruguay es de 75.000 millones de dólares. Entonces, este mundial equivale económicamente a toda la economía uruguaya en un año, pero comprimida en 30 y pico días. Por otra parte, si estás escuchando y sos cero fútbol, no te interesa el deporte, déjame contarte que este no es un mundial más, va a ser el mundial más grande de todos los tiempos. Hasta ahora en el Mundial participaban 32 países, 32 selecciones, y en este Mundial del 2026 van a participar 48 selecciones. Esto significa 16 más, ¿no? Un aumento del 50% en cantidad de equipos. Entonces, entran más mercados, más países interesados, más audiencia, más sponsor, y el torneo pasa de tener 64 partidos a 104 partidos. Estamos hablando de 40 partidos adicionales. Esto es también más horas de transmisión, más publicidad, más entradas, más todo, ¿no? Y además, frutillita de la torta, se juega en 3 países distintos: Estados Unidos, México y Canadá, con 16 ciudades como sede. De hecho, la FIFA, quien maneja el fútbol a nivel mundial, proyecta 6.000 millones de espectadores. Esto es cerca de un 70% de la población mundial. Entonces, al final, termina siendo una gran operación económica global. Y ya que hablamos de FIFA, hablemos del negocio de FIFA porque también es una demencia. La FIFA es técnicamente una organización sin fines de lucro con sede en Zúrich, en Suiza. Pero los números que maneja son de una corporación multinacional gigante. Para el periodo 2023-2026 tienen ingresos proyectados totales de 11.000 millones de dólares. Si lo comparamos con el ciclo anterior, 2019 a 2022, estamos hablando de un 45% de aumento en un solo ciclo. Estamos hablando de, en el 2019 a 2022, la FIFA reporta ingresos por 7.500 millones de dólares. Habría que ver qué empresa que no esté en un auge como la inteligencia artificial y demás, crece a estas tasas. Entonces, si no sabes nada de fútbol y te preguntás de dónde sale toda la plata, bueno, en primer lugar, el broadcasting y los medios, ¿no? Canales de televisión, derechos audiovisuales, licencia, streaming. En el mix actual, el broadcasting más el marketing son casi 4.300 millones de dólares. Pero bueno, ¿por qué se paga tanto? Bueno, la realidad es que el deporte en vivo sigue siendo uno de los pocos contenidos que la gente no quiere ver en diferido. Ponete a pensar, ¿alguna vez recientemente viste o sos de mirar un partido o un evento deportivo grabado? Hoy con las redes y con la información te enterás de los resultados enseguida. Yo soy fanático de Fórmula 1 y la verdad que me levanto a la madrugada para mirar la Fórmula 1 porque si no me entero enseguida. Entonces tengo que mirarlo en vivo. Entonces esto mantiene altísimo justamente el valor publicitario.
Otro rubro donde se hace mucho dinero es el ticketing y hospitality, como se le llama, porque no es solo la entrada, son los palcos, las experiencias VIP, los paquetes corporativos, que en este momento, para este periodo, van a reportar más de 3.000 millones de dólares. Y la última parte tiene que ver con los sponsors y marketing, ¿no? Marcas que pagan millones de dólares por todo este alcance y por supuesto el merchandising, la ropa, las pelotas, las figuritas, los juegos, los productos temáticos y demás. Todo este rubro deja casi 2.700 millones de dólares. Incluso en este ítem hay un tema que podría dar para un episodio completo, que es la guerra que hay entre Adidas y Nike. Adidas es el partner oficial de FIFA. Hace la pelota, viste a las 22 selecciones y tiene derecho en los estadios. Obviamente no están todas vestidas por Adidas. Nike no tiene ese deal con FIFA, pero viste a selecciones como Brasil, Inglaterra, Portugal, Uruguay, por ejemplo. Y la FIFA tiene algunas reglas súper interesantes con respecto a las marcas que quedan fuera, o sea, que no son patrocinadores. Por ejemplo, ninguna marca competidora que queda fuera puede hacer publicidad cerca de los estadios. Pepsi, por ejemplo, no puede hacer nada cerca porque Coca-Cola tiene los derechos. Nike no puede hacer nada en los estadios porque está Adidas. Entonces, las marcas que quedan afuera tienen que ser muy creativas para lograr captar algo del mundial, ¿no? Y el modelo FIFA es mágico en este caso. Pensemos que en este caso, Mundial 2026, FIFA no construyó ningún estadio. Estados Unidos, México y Canadá ya tienen toda la infraestructura. Entonces FIFA llega, cobra y se va. Todo el riesgo de construcción le absorbe el país sede, el país anfitrión. Entonces lo de FIFA es genial. Es básicamente un franquiciador que te alquila la marca cada 4 años al mejor postor y sin poner un ladrillo te genera 11.000 millones de dólares. Entonces, hablamos de dónde sale tanta plata. Veamos un poco qué hacen con la plata. FIFA dice que reinvierte más del 80% de sus ingresos en el mismo fútbol. Algunas de las cosas que hace, bueno, tiene el programa FIFA Forward 3.0, que es el desarrollo del fútbol en las 211 asociaciones, 211 países, donde van más de 2.200 millones de dólares. Cada asociación o país miembro recibe más o menos 1,5 millones de dólares. Después tenés los premios para los ganadores, ¿no? Los premios para los equipos. El ganador se lleva más de 50 millones de dólares y los premios totales andan cerca de 1.000 millones de dólares. Y después tenés los costos operativos, que también algún que otro costo hay, anda cerca de los 2.500 millones de dólares. Pasemos entonces, ya hablamos bastante de FIFA, pasemos a hablar de los países. Porque hay un mito acá, ganan, no ganan dinero. Bueno, teniendo en cuenta que el próximo mundial va a tener un partido, el 2030, o sea, no ahora de 2026, el siguiente va a tener un partido acá en Uruguay. Vamos a ver si es negocio o no. En este caso se juega nuevamente Estados Unidos, México y Canadá, ¿correcto? Empecemos por Estados Unidos, que es el gran ganador. Vamos a los datos en número como a ustedes les gustan. Estados Unidos recibe 78 de los 104 partidos, o sea, la mayoría. Va a ser en 11 ciudades distintas y el impacto proyectado en el Producto Bruto Interno de Estados Unidos son 17.200 millones de dólares con 185.000 empleos creados directamente por el Mundial. La inversión turística de los fans en Estados Unidos, estamos hablando de 6.400 millones de dólares. Y las tarifas de los hoteles se estima que pueden subir entre un 8 y un 25% en este 2026. Incluso se manejan lugares clave como Los Ángeles, donde se pueden decir que los precios irían casi hasta un 100% más. Si vamos por ciudad, ¿no? Los Ángeles va a tener 8 partidos, se planea un impacto de casi 600 millones de dólares. Estamos hablando de supera lo que fue el Super Bowl de 2022, que fue muy importante. Dallas, que va a ser la ciudad con más partidos en Estados Unidos, tiene un impacto entre 1.500 y 2.100 millones de dólares. Kansas City, otra ciudad donde va a tener 6 partidos, 650.000 visitantes, 653 millones de dólares de impacto. Eso es Estados Unidos. México. México tiene una oportunidad en este caso de posicionamiento. Va a tener 13 partidos. En México DF, la capital, en Guadalajara y en Monterrey. El impacto proyectado total es de 10.000 millones de dólares. Las 3 ciudades mexicanas lo que tienen es que tienen precios más competitivos. Por tanto, van a traer fans con presupuestos
un poco más ajustado. Quizás el gasolero apuesta más por las sedes de México. Dos datos previos, o sea que todavía no arrancó y la bolsa mexicana terminó el año pasado, 2025, con su mejor performance histórica. Por otra parte, el peso mexicano tuvo su mayor apreciación frente al dólar desde el año 91. Y por último, Canadá, que es como el menos sexy o el menos popular, pero es igualmente relevante. 13 partidos, al igual que México, distribuidos entre Toronto y Vancouver. Es la primera vez que está en un Mundial Canadá desde el año 86. Y se beneficia del efecto turístico de tener precios también relativamente más bajos de Estados Unidos. Si pensás ir al Mundial, como todo, ¿no? Cualquier Mundial tiene precios carísimos. Mucha gente que fue a Brasil, al Mundial Brasil, vino anonadada por justamente los precios. Por más que sea cerquita, al final del día los precios te elevan todo el paquete completo. Y bueno, en Canadá, Toronto ya tiene récord de reservas hoteleras. Y la clave económica para cada país es tener un modelo sin deuda de estadios. Por ejemplo, Brasil perdió un montón. Gastó miles de millones en estadios blancos que quedaron en desuso. Se habló mucho, por ejemplo, de un estadio que se hizo en Manaus, que salió un dineral, porque las partes llegaron por barco a través de los ríos, en el medio de la Manaus, una ciudad que está en el medio del Amazonas. Y un estadio en Manaus para tanta cantidad de gente, no hay equipos que lo usen tan fuertemente, y por ahí terminó siendo un estadio abandonado. Entonces, una inversión que se hizo y no se recuperó. Qatar gastó 220 mil millones de dólares, Rusia también. En este caso, no hay gasto de estadios. O sea, el impacto económico es puro beneficio sin pasivo. Y hablemos también de una industria que a mí me encanta, que es el turismo, del cual ya mencionamos que vienen varios de los ingresos. Entonces, ¿cuáles son los números del turismo? 6.5 millones de personas en los estadios. 1.2 millones de visitantes internacionales solo en Estados Unidos, con un gasto promedio de $410 por día, sin contar ni el hotel o el alojamiento, ni los tickets. La estadía promedio se habla que son 12 días y el total de gasto turístico proyectado asciende casi a 14 mil millones de dólares. Acá el gran disruptor es Airbnb. Airbnb es sponsor oficial también del Mundial 2026 y proyecciona que los hosts, los anfitriones, en las 16 ciudades van a generar en conjunto 2.600 millones de dólares de revenue. El anfitrión promedio en ciudades va a ganar $4.000 durante el torneo. Así que acá pequeña pausa. Yo sé que hay muchos de ustedes que invierten y tienen propiedades también. Si nos estás escuchando y tenés una propiedad en Miami, en New York, en Los Ángeles, Dallas, es la oportunidad única de capitalizar, no sé si años, pero un montón de meses de renta con tu propiedad. Y la pregunta que, bueno, vamos a empezar a relacionarlo con lo que hacemos nosotros. La pregunta es, ¿el mundial mueve las bolsas, mueve los mercados? Bueno, la respuesta es que sí, pero de manera selectiva. Hay sectores que históricamente se benefician antes, durante y después del mundial. Entonces, te voy a ir tirando de a poquito. El primero, que es digamos, el que se sabe que el más fuerte, es la ropa deportiva. Entonces, esto no es una recomendación de inversión, nosotros no lo hacemos, pero si querés un dato bomba, el portafolio, si tuvieras un portafolio 50-50 entre Nike y Adidas, en los últimos mundiales ha superado durante un buen periodo a lo que es el S&P 500, ¿no? O sea, en cuanto a los retornos. Recordemos que el mundial es la plataforma de marketing más grande del mundo para estas marcas. Entonces, ¿quieren jugar? Acciones a mirar, Adidas, Nike y Puma. Y les dejo dos bonus track que justamente para todos los episodios me pongo a investigar. Y para este episodio les vengo con dos bonus track del ámbito de la ropa. Una es una empresa que se llama, estoy leyendo, Shenzhou International. Después lo dejo en las notas del programa para que vean cómo es que se escribe. Es una empresa que fabrica camisetas para Nike y para Adidas. Y si las ventas suben, también ellos van a trabajar más. Y otro es ANTA, ANTA Sports, dueño de Puma y que tiene contratos con el Manchester City y el Milan. El otro sector, el que ya hablamos, el turismo. Bueno, ¿qué acciones? Bueno, las de Marriott, MAR, si querés buscar por el stock, digamos, por el
el nombre en la bolsa, va a tener presencia en las 16 ciudades y es sponsor regional también del torneo. Hyatt, Airbnb también, que es sponsor oficial. Y después tenés las aerolíneas, ¿no? American Airlines, que es sponsor oficial. Y también Qatar Airways, que es partner, ¿no? También se dice que las plataformas de viaje como Booking y Expedia, aunque no son sponsors, se benefician de las reservas. De hecho, Booking ya reportó aumentos en reservas internacionales para el verano 2026, comparado con lo que con el año anterior, ¿no? Vamos a seguir con bebidas y alimentos. Acá yo no tomo alcohol, no tengo ni idea. Pero bueno, les dejo un poco los nombres. Si quieren se los dejo en las notas del programa porque son difíciles todos. Y va a ser mejor. Pero en cuanto a las comidas, porque los nombres de las bebidas y las acciones son todos difíciles. En cuanto a la comida, naturalmente también. McDonald's, por ejemplo, es el partner oficial desde el 94 hasta el 2026. Y también Pepsi con el tema de los snacks. Ahora también se ven incrementos en lo que tiene que ver con pagos y finanzas. Bank of America y Visa, que también son dos empresas que se vinculan. Tenemos por otra parte medios y streaming. Ahí aparecen Fox Corporation y NBC Universal, Telemundo. Y no hay que olvidarse, porque acá estamos como empresas que capaz que no todos tenemos en nuestros portafolios, pero no hay que olvidarse que YouTube, por ejemplo, tendrá mucho contenido del Mundial y Google Maps va a ser esencial para millones de fans viajando. Entonces, Google también se ve beneficiado y, por supuesto, publicidad en redes, Meta. Meta como plataforma clave para activación de marca. Instagram explota durante un torneo de esto. Otro jugador, en caso de Estados Unidos, importante en el fútbol es Apple. Apple invirtió fuerte en la MLS, que es la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, la Major League Soccer. Y un mundial en Norteamérica, bueno, acelera su apuesta por el fútbol. Y después están algunos clubes deportivos que cotizan en bolsa y que como sus jugadores juegan en la selección, si rinden bien, digamos, también se ven beneficiados. El Barcelona, el Manchester United, la Juventus, el Borussia Dortmund, Lazio, y esos entre los más como conocidos, ¿no? Ahora bien, ¿son todas buenas? No, hay riesgos, como todo. Incluso en la inversión de sponsoreo. Por ejemplo, si la atmósfera de los estadios es mala, es decir, si no hay hinchas por lo que pase, la imagen televisiva sufre. Y si la imagen sufre, también los sponsors pierden valor. También hay ciertas preocupaciones en torno al mundial, leyendo mucho artículo para este episodio, por el tema de las visas. Algunos fanáticos latinoamericanos y sobre todo gente del Medio Oriente van a tener problemas con visas para entrar a Estados Unidos y eso de alguna forma te puede quitar asistentes. Y después, algo que seguramente hayas leído por ahí. La pregunta del millón, ¿los mundiales generan pérdida para el país sede? Bueno, la evidencia histórica hasta ahora es un poco de todo. Hay muchos países que postmundial han perdido muchísimo dinero. Y acá tiene que ver con un tema del cual ya hablamos en este episodio. Qatar, por ejemplo, se gastó 220 mil millones en estadio y hoy está lleno de estadios vacíos. Perdió muchísimo dinero. Brasil, Sudáfrica y Rusia también tuvieron deudas masivas. Pero como les dije, 2026 es distinto porque no hay construcción de estadio. Entonces la ecuación cambia. El riesgo viene por cuál. Porque la plata, mucha de la plata, la plata grande se la termina llevando la FIFA, no los países. Y paradójicamente hay otro golpe en el turismo que en algunas ciudades, ejemplo, Nueva York, Los Ángeles, que tienen un gran ingreso de turismo, hay muchos turistas normales que dejan de ir. O sea, no van a la ciudad a visitarla porque está el mundial, porque tienen miedo de los altos precios, está todo lleno. Y eso hace que el impacto neto, o sea, cuando vos pasás raya, sea un poquito menor del esperado, porque si bien te fue bien con mucho turista, perdiste a mucho turismo regular. Entonces, reflexión final para no ser tan largo. Para el mundo inversor y la economía, el mundial de este año es un momento clave. Te guste o no te guste el fútbol. Mueve millones de dólares y eso impacta en los mercados, así que si sos inversor o inversora activa en busca de oportunidades, además de mirar el mundial, podés encontrar oportunidades. Y a mí lo que más me gusta de estos episodios es ir desarrollando el ojo analítico, es entender qué pasa detrás, qué pasa detrás de la pantalla, ¿no? Porque si buscamos oportunidades y no entendemos qué pasa y cómo impacta, estamos invirtiendo a ciegas.
Incluso esto te sirve, este ojo analítico, sirve para un negocio. Desarrollar esta capacidad de análisis de todas las puntas es algo que te ayuda a muchísimo. Y te hace la diferencia entre querer encapricharte con una idea o tener un negocio rentable. Así que cuando veas un partido del Mundial, no solo mires la cancha, sino mira todo lo que pasa alrededor, porque eso es otro campeonato importante. Y con esto vamos dejando el episodio por acá. Espero que te haya aportado valor. Si te gustó, compartilo con otros fanáticos del Mundial y con otras personas que les gusta el mundo de las inversiones. Como siempre, podés dejarnos un comentario y las 5 estrellitas nos ayuda a que más gente lo esté escuchando y lo vea. Y con esto entonces dejamos el episodio por acá. Que tengan un gran fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Chau, chau.